Dios es papá, amén. Amén, pero ¿qué tipo de papá es? Porque hay de papás a papás. Ahorita cada quien compartió de su papá o de su figura paterna y yo creo que ninguno de nuestros papás es uno igual al otro, ¿verdad? Y de la misma manera, para muchos de nosotros la palabra papá o padre puede tener diferentes significados porque está cargado de una historia que puede ser sumamente difícil. Lamentablemente, a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia humana, muchas veces papá está ausente. Papá no está. La figura paterna no está. Decía el libro de La Cabaña, por ahí el protagonista, si lo han leído, dice el protagonista, le pregunta, ¿por qué seleccionaste ser papá? Y le responde Dios, porque sabía que los hombres iban a estar ausentes en su papel de papás. Y muchas veces papá está ausente y por eso causa dolor. O en muchos de los casos papá fue demasiado rígido, demasiado estricto, demasiado violento, demasiado controlador y eso dañó a la familia. E incluso desde el mundo de la Biblia, del estudio de la Biblia en la teología, durante mucho tiempo, muchas personas plantearon a Dios como un papá que castiga, un papá que exige obediencia ciega, un padre duro, un padre distante, un juez implacable. Y en los tiempos de Jesús se concebía al Padre Celestial de esa manera. La figura del Padre Celestial estaba asociada al poder, a la disciplina y a la honra familiar. El Padre era el dueño de la vida de todos los que conformaban su familia. No solamente era el proveedor, era el que dictaba el destino de lo que cada uno de esos integrantes debía de hacer. Y rara vez, o mejor dicho, ninguna vez, se ve a estos papás de aquella época llorando, esperando con ternura, siendo tiernos con sus hijos, no. Pero el papá que Jesús plantea es totalmente diferente. Dios no le llamó al Padre Celestial patriarca, como era de esperarse en la época. Le llama a través de una palabra aramea que es muy interesante. Jesús hablaba arameo. Y al Padre Celestial le dice Abba. Y Abba significa no padre, sino papá. Papito, con ternura. El Padre de Jesús es un papá que consuela, que guía y que abraza y que se deja abrazar. Y el día de hoy esa figura de papá y la definición de papá en muchos hombres no está dictada de acuerdo a lo que Jesús creía del papá celestial, sino de acuerdo a lo que la sociedad dice. Y en la vida, en la sociedad, en la cultura, hay un modelo de papá, que papá es el que calla sus emociones, papá es el que manda, papá es el que nunca se equivoca, papá es el que muchas veces se gana el respeto a través del miedo. Pero como siempre, Jesús cambia nuestra manera de entender las cosas y se nos presenta en esta parábola que yo digo siempre se le ha llamado mal, del hijo pródigo, porque el verdadero protagonista de esta parábola no es el hijo, es el papá. Y nos cuenta no solamente una historia familiar de la rebeldía del hijo, sino que nos muestra profundamente cómo es el corazón del Padre Celestial y nos invita a redescubrir un modelo de paternidad a partir del Evangelio. Y quiero que lo observemos allá en su Biblia. Por favor, lean conmigo ahí Lucas 15, en el versículo 12, vamos a asomarnos a ver cómo plantea Jesús a este papá. Dice en el versículo 12, ¿lo pueden leer conmigo? Dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Lo primero que podemos asomarnos aquí al papá que plantea Jesús es que es un padre que da libertad. No ejerce control, no es controlador, sino que da libertad. Miren, hermanos, en aquella época que un hijo hiciera la petición que este hijo está haciendo, no es solamente una cuestión de trámite de dinero, de hazme la transferencia, papá, de los bienes, vamos a hacer la documentación que necesitamos para que tú me des la herencia. No, no es una solicitud inocente. En el contexto en el cual se está haciendo esta petición, lo que el hijo está diciendo es, ojalá estuvieras muerto, papá. Yo ya quiero mi herencia aquí y ahora.
¿Qué está haciendo con la honra del padre? La está destrozando, la está haciendo trizas. Pero lo sorprendente es que el papá, cuando escucha esto de parte de su hijo, papá, yo ya quiero heredar, ojalá estuvieras muerto ya, yo ya quiero mi dinero, el papá, ¿qué es lo que hace? No castiga, no lo expulsa, no le dice, a ver, ¿quién te crees tú para estar pidiendo estas cosas? ¿Cómo es posible que te atrevas a deshonrar a la familia de esta manera? No, el papá simple y sencillamente le da lo que el hijo pidió. Y eso rompía las expectativas de la cultura de aquella época y sigue rompiendo las expectativas de nosotros aquí y ahora. En la cultura antigua, mis hermanos, el papá lo que se esperaba ante una petición así es que fuera severo, que fuera inflexible, que no le diera al hijo lo que pedía y que en dado caso de que por alguna extraña razón diera al hijo lo que él pedía, el papá le iba a decir, te lo voy a dar, pero te voy a decir cómo, cuándo y en qué lo tienes que utilizar. Pero lo más lógico en ese mundo era que el papá no cediera a la petición del hijo. Sin embargo, hace lo contrario. Y hoy en día, mis hermanos, vemos esta situación. Aquel papá no era controlador, le daba libertad a sus hijos y en la actualidad seguimos viendo muchas de las ocasiones papás que siguen queriendo controlar las decisiones, la vida, las relaciones, la espiritualidad de sus hijos, aunque sean adultos. Todavía papá quiere meterse en muchas de las vidas porque los papás a veces se nos enseña en la cultura que amar es igual a mandar, que la autoridad es lo mismo que la propiedad. Aquí yo soy el que decido qué es lo que se tiene que hacer. Las vidas de ustedes me pertenecen. Y muchas de las ocasiones papá quiere dictar qué es lo que hacen los hijos, hacia dónde van, cómo conducen su espiritualidad y hasta qué equipo de fútbol le van. Papá quiere tener el control de absolutamente todo. Pero el papá que plantea Jesús, que representa a Dios, es totalmente diferente. El papá que plantea Jesús da libertad. Y da la libertad incluso si duele, aun cuando sabe que su hijo se va a equivocar. Un hijo que está pidiendo semejante locura, la va a regar. Y sin embargo, el papá lo deja ir, porque así es Dios con nosotros. ¿No es cierto? Dios nos da libre albedrío, incluso sabiendo que lo podemos rechazar. Dios nos da libertad, incluso sabiendo que muchos de nosotros no lo vamos a seguir y no lo vamos a amar, porque el Padre Celestial no nos fuerza a amarlo. ¿O hay alguien de aquí a quien Dios lo esté forzando a amarlo? Que alce la mano, por favor. Yo quiero saber si hay algún caso, porque el verdadero amor no encierra. El verdadero amor educa para tener libertad. Y ese es el primer llamado que encontramos hoy en la Escritura. Papás, no se trata de formar clones, no se trata de criar a través del miedo, no se trata de ejercer control disfrazado de cuidado. Lo hago porque me preocupas. No, tiene una intención ahí, papá. A veces se educa a partir de eso. Se trata de preparar a los hijos y a las hijas y de vivir dentro de la familia aprendiendo a tomar decisiones responsables, incluso si eso implica que se van a equivocar los hijos. Dios da libertad, dice 2 Corintios 3:17, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Allí hay libertad, es lo primero que podemos ver. Vamos por favor ahora al versículo 20, Lucas 15, versículo 20. Léanlo por favor junto conmigo, dice de la siguiente manera, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El papá de Jesús no está esperando con orgullo, sino que está esperando con ternura, con amor. Imaginemos esta escena que estamos viendo en este pasaje. Un padre típico de la época hubiera esperado dentro de su casa, no fuera de la casa, no en la entrada de la casa, y hubiera esperado a que el hijo volviera humillado, que volviera rogando de rodillas, porque lo que hizo
fue muy terrible. Pero el papá de Jesús no está encerrado en su casa esperando que el hijo le remuerda la conciencia y venga arrastrándose como un cochino. No. El papá de Jesús está ¿dónde? En la puerta. Y está mirando hacia el horizonte. Y además, no conforme con eso, ve al hijo y se conmueve. ¿Y qué hace? Corre. Por eso el sermón se llama El día que Dios corrió. Corre al encuentro del hijo. Corre como un niño. Y eso en su tiempo era totalmente una vergüenza por dos situaciones. Porque, ¿cómo vestían en aquella época? Con túnicas. Y en el Levítico se ordenaba que nadie tenía que ver debajo de tu túnica. Y para correr, ¿qué tenía que hacer el papá? Arremangarse y correr. Era vergonzoso. Violaba la ley. Y además se ponía en riesgo el honor y la honra del papá. Porque un anciano no debía de correr. Se esperaba que un hombre mayor defendiera su honra a la distancia, que se quedara a la distancia y en silencio, no hacer cosas que para la época se consideraban indecorosas, y sobre todo tomando en cuenta que el hijo lo había insultado gravísimamente. El hijo le había deseado la muerte, era indigno. Y sabiendo todas estas cosas religiosas, culturales, sociales, ¿qué decide hacer el papá? Correr. Porque el amor es más fuerte que el orgullo de las costumbres sociales. El amor es más fuerte que todas las cosas. Las emociones que este papá tiene, deja sentir esas emociones, las vive, las encarna y las expresa. Y en nuestra sociedad, hermanos, ¿cuántas veces no hemos visto a los papás que se alejan emocionalmente? ¿Qué se dice de los hombres? ¿Qué se dice de alguien que se supone que es un líder? ¿Qué se dice de alguien que se supone que está a cargo de una familia? El hombre no llora. El hombre no abraza. ¿No conocen algún testimonio de algunos que dicen, papá nunca me dio una palabra de cariño? Papá nunca me dio un abrazo. Papá nunca me dio una muestra de afecto, y a veces nos conformamos con eso. Pero estuvo conmigo de esta otra forma. No estuvo de esta manera emocional conmigo, pero estuvo de esta otra manera. Y que papá se quebrara, no. Eso era totalmente impensable. Y más si un hijo te había ofendido, muchísimo menos. Los papás a veces dicen, yo ya hice mi parte, estuve presente económicamente, di el sustento, de alguna manera estuve dando lo que necesitaban. Y si el hijo me ofende, pues que venga el primero y se disculpe, que aprenda la lección. Eso es lo que dice la norma cultural, lo que decía antes y lo que dice ahora. Vemos papás en nuestra sociedad presentes en el cuerpo, pero ausentes en afecto, cuando están presentes, porque muchas de las veces ni siquiera están presentes. Pero el papá del Evangelio de Jesús rompe el molde, porque su masculinidad no se basa en el orgullo o en la falsa idea de hombría o en la falsa idea de honor. Y por eso corre, abraza, besa al hijo. Y antes de que el hijo pueda emitir una palabra, porque se acuerdan que el hijo había hecho todo un discurso en su cabeza, cuando vaya con mi papá le voy a decir esto y le voy a decir aquello. Antes de que el hijo pueda emitir una sola palabra, el papá ya lo tiene en sus brazos. Ya lo tiene abrazado. Así es como deben ser los papás según Jesús, porque este papá representa a Dios. Son hombres que no temen conmoverse, son hombres que no temen mostrar sus sentimientos. Es de hombres mostrar los sentimientos, es de hombres llorar, es de hombres quebrarse, es de hombres atreverse a dar el primer paso para poder sanar los vínculos emocionales. Si tú eres el líder de la familia, a quien le toca buscar la restauración de la familia, es a ti. Tú tienes que dar el primer paso, tienes que dar tu amor en gestos concretos, en acciones concretas que se puedan ver. Hombres que expresan sus emociones. El Evangelio no admira ni alaba a los hombres duros, a los machotes. El Evangelio alaba a los hombres que están dispuestos a sentir los sentimientos y las emociones
que Dios les dio. Porque para eso Dios los puso en tu corazón. Hombres que se acercan y hombres que se conmueven. ¿Por qué? Porque Dios mismo lo hace de esta manera. Y lo último que podemos ver, mis hermanos, en el versículo 24, por favor, léanlo junto conmigo. Vamos a leer lo que dice aquí este versículo 24, amén. Dice, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, porque mi hijo. Lo que hace el padre ya raya en la locura para la gente de ese tiempo, lo que está diciendo Jesús. No solamente recibe al hijo, sino que le organiza, ¿qué cosa? ¡Una fiesta! ¿Qué te pasa, papá? ¿Qué le pasa, señor de la otra casa? ¿Qué no sabe lo que su hijo acaba de hacer con usted? Le pone un anillo y le devuelve el nombre y el título de hijo. Le dice a todos, orgulloso, mi hijo. Él es mi hijo. No hay castigo, no hay humillación, no hay condiciones, solamente hay afirmación de la identidad, hay ternura, hay celebración. En la cultura del honor, esto era totalmente absurdo, porque lo que importaba era la honra familiar. No restaurar la relación con alguien que había hecho semejante bajeza, con este barbaján que se había portado de esta manera. Y por lo tanto, si había ofendido al papá, había ofendido a la familia entera. Por generaciones, a este hijo se le podía desheredar. Legalmente ya no formaba parte de la familia. Por eso es que el papá elige otra lógica y dice, mi hijo. Lo está reinsertando en la familia públicamente y le está dando amor que restaura y amor que da vida. Hermanos, hermanas, esto es precioso lo que está pasando aquí en el Evangelio. El día de hoy, hermanos, a veces como papás, hay papás que prefieren guardar rencor con su hijo porque se cambió de religión. Porque ya no le va a la América, ahora le va a las Chivas. O porque ya no le va a las Chivas, ahora le va a la América. De verdad. La lógica a veces de muchas personas llega a actuar de esa forma porque tiene otra preferencia. O porque tiene pleitos en el pasado. Los papás creen, tienes que ganarte el respeto de esta familia otra vez. Y a veces se imponen a través de los gritos, de la autoridad impositiva o de chantajes. Se utiliza el dinero, la cuestión económica como herramienta de control para condicionar a los hijos. Si no haces esto, si no te comportas de esta manera, si no sigues la profesión de la familia, yo ya no voy a estar contigo. Yo ya no te voy a ayudar. Si no logras esta meta, si no logras esta carrera, si no eres como yo digo, lo que yo digo y de la manera en la que yo digo, no voy a estar contigo. Y eso no forma vínculos sanos, ¿o sí? Eso genera temor. Un temor que a veces se lleva en silencio en las familias. Pero el papá de Jesús, a pesar de que tiene todo el poder para hacer caer el peso de la ley sobre ese hijo, no lo utiliza para imponer. Lo utiliza para afirmar a su hijo. Esa es la identidad de él. Este es mi hijo. Le devuelve la identidad. Le recuerda quién es. Porque esta persona ya había perdido toda la identidad. Este hijo pródigo no solo perdió y desperdició todo el dinero. Perdió la identidad. En la casa de mi padre hay muchos jornaleros. Y ellos comen y ellos hacen esto y ellos hacen aquello. Yo iré y me pondré por debajo de los jornaleros. Y el papá lo reintegra y le dice, no, tú eres mi hijo. Y le dice, tú eres valioso, no por lo que haces, no porque estés de acuerdo conmigo, porque actúas como yo quiero, simple y sencillamente porque yo te reconozco como mi hijo. Ponga su nombre allí. Nosotros somos el Hijo. Y el Padre Celestial es el que nos está diciendo de esa manera. E invita a los papás a la actualidad que actúen de esta forma.
¿Cuántas familias no están divididas por situaciones que llevan décadas? Y Dios dice al papá de fe, al papá cristiano, tienes que construir la identidad de tus hijos. No importa si estás peleado con ellos, tienes que sanar con tus palabras, tienes que reafirmar con gestos concretos. No se trata de que te ganes el respeto a la fuerza o con tarifas. En esta casa se hace lo que yo digo. ¿Por qué? Porque yo soy el papá. Se trata de que siembres amor con constancia, porque el amor verdadero no solamente perdona, el amor verdadero afirma y reconstituye. Esta es una hermosa historia que tenemos de cómo Jesús habla, de cómo deben ser los papás. Es una parábola que no solamente habla de la historia del regreso de un hijo que lo desperdició todo, sino que nos revela cómo es el corazón de Dios. No es un cuentito nada más. Jesús está hablando de manera contracultural en su época y aún en nuestra época. No es la historia de un hijo rebelde. Es la historia de un papá que ama diferente. ¿Cuántos de aquí son papás? Alcen la mano, por favor. ¿Cuántos de aquí son papás? Amén. Pueden bajar su mano. Papás, Dios llama hoy a no repetir los moldes con los que ustedes fueron criados, sino a reflejar el corazón del Padre Celestial, al que Jesús le llamaba Abba, papá, papito. Jesús muestra que la tarea de un padre no es dominar, no es controlar, no es endurecerse. La tarea de un papá es dar libertad, dar ternura y dar afirmación de lo que Dios ha dado como identidad a cada persona. Ser papás a la manera del Evangelio es sembrar libertad, es construir confianza con la familia y es portar la ternura de parte de Dios. Yo quiero dejarte a ti que eres papá con 3 preguntas para cerrar esta reflexión. Y las preguntas son las siguientes. Número 1, ¿dónde necesitas soltar el control y confiar en la fuerza de Dios dentro de tu familia? Donde a lo mejor has estado apretando de más y tienes que soltar para que Dios pueda hacer su obra y su voluntad. Número 2, ¿hay alguien a quien tengas que correr a abrazar aunque el orgullo te diga que no? ¿Hay alguien a quien tengas que correr a abrazar aunque el orgullo te diga que no? Y número 3, ¿qué palabras de afirmación necesitas decirle hoy a alguien que pueden transformar su vida? Hijo mío, hija mía, sé que hemos estado peleados, sé que hemos estado de esta forma, del otro, o a cualquier integrante de la familia. Hoy quiero decirte esto. Más que la molestia, quiero decirte esto de parte de Dios. Tú eres bendito de Dios, tú eres bendita de Dios por esto y aquello. Y los pleitos se tienen que hacer a un lado. Nuestro Señor Dios Todopoderoso, nuestro Papá Celestial, hoy quiere transformarnos, hoy quiere sanarnos y hoy quiere que aprendamos cada vez los que son papás a ser papás a su imagen y semejanza. Amén. Que el Señor construya de verdad la paternidad que proviene de Él. Pongámonos de pie y vamos a orar. Abba, papá, tú que nos miras y nos conoces, Señor. Sabes la historia familiar de cada uno de nosotros. Quizá mis hermanos fueron muy bendecidos, Señor. Pero quizá hay algún conocido, conocida que atraviesa, Señor, por un momento de dificultad. Porque la relación para con papá, tenga la edad que tenga, ha sido difícil, Señor. Hoy te pido que si es nuestra propia historia, nos ayudes a sanar,
y a mirar cómo tú quieres que seamos papás. Y si es la historia de alguien más, Señor, que podamos dar palabras de esperanza, palabras de reconstrucción, palabras de afirmación, palabras de ternura, Señor, para que tu amor pueda actuar transformando las vidas y los corazones, y lo que tú hayas de hacer en cada vida, Señor, lo puedas hacer el día de hoy. Y también nosotros, Señor, que no somos papás, que podamos aprender más de ti, Señor, en esta manera maravillosa en la que te muestras, porque nos has prolongado tu misericordia, porque nos has perdonado, porque nos has dado, Señor, lo que incluso no merecíamos, y nos has abrazado. Y más allá de nuestros errores, has afirmado que somos tus hijos, tus hijas. Hoy derrama de ese amor paternal y enséñanos a mirarte de la forma en que tú quieres ser mirado y a compartir esta visión con otros. Sana a los papás de esta tierra, las relaciones de paternidad de esta tierra, que donde papá no ha estado presente, Señor, pueda haber sanidad, que donde papá no quiere hacerse responsable, haya responsabilidad, que donde papá ha abusado de cualquier forma, no solamente haya sanidad, sino haya justicia, Señor. Enséñanos a vivir como tú quieres que nosotros vivamos. Gracias, Padre nuestro, que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, Señor, ahora y por todos los siglos, en Cristo Jesús. Amén.